Muy buenos días, queridos compañeros, queridas compañeras. Quiero, a nombre de la Red en Defensa de la Humanidad, agradecerles enormemente su presencia en este encuentro. Pues muy buenos días a todas y a todos. Pedro me había comentado que él iba, a dar unas palabras inicialmente. Entonces, en lo que él logra conectarse, pues daremos paso a este encuentro tan importante para plantear un tema fundamental, que es conocer de fondo y de manera directa cómo se encuentra el contexto en Venezuela de cara a las elecciones del próximo 6 de diciembre, para tener mayores elementos para el análisis, el debate y el conocimiento de lo que está viviendo Venezuela. Yo doy muchas las gracias a todas las compañeras y compañeros del capítulo mexicano de la Red en Defensa de la Humanidad por estar aquí presentes en este jueves tempranero, digamos, de semana. Y pues el formato de la reunión que habíamos comentado con Pedro consistiría en una exposición inicial, una plática inicial del compañero profesor Adán Chávez, quien es vicepresidente de Relaciones Internacionales del Partido Sionista Unido de Venezuela. Después de su participación, pues haremos una ronda de algunas preguntas, algunas opiniones, algunas intervenciones que cada quien pueda tener de manera breve, para que nos dé tiempo también de un segundo momento de comentarios del compañero Adán Chávez. Y bueno, pues yo creo que para aprovechar el tiempo y no más esta parte de introducción, que es más una cuestión para darle inicio, digamos, a este encuentro tan importante, pues le dejaría la palabra al compañero Adán Chávez, agradeciéndole mucho que estemos aquí reunidos en esta mañana. Adelante, profesor. Bien, buenos días a todos y a todas. Gracias, Nayar. Saludos a Ivor y todos los compañeros, las compañeras que están conectadas y conectados desde Venezuela, el equipo de la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, los compañeros y compañeras de la Red en Defensa de la Humanidad, del hermano pueblo de México. ¡Viva México! Un gran saludo, un gran abrazo desde acá. Héctor Díaz Polanco, un placer verte, saludarte por acá, y a todos y a todas. Mucho gusto. Les agradecemos que podamos estar en esta conexión vía online para seguir compartiendo información, nuestros pareceres, etcétera, ¿no? Nosotros agradecemos sobre todo la gran solidaridad que seguimos recibiendo por diferentes partes de diferentes movimientos, partidos políticos, instituciones como la Red en Defensa de la Humanidad, la solidaridad que seguimos recibiendo para Venezuela, para nuestro proceso de construcción socialista. Y sobre todo en esta coyuntura donde seguimos recibiendo tantos ataques del gobierno norteamericano y sus aliados. Y bueno, y precisamente por eso, compañeros, compañeras, en estas últimas semanas nosotros hemos acentuado una campaña internacional y tenemos ya prácticamente 7 semanas en acelerar nuestra contraofensiva mediática a través de estos medios por las restricciones que nos ha impuesto la pandemia del COVID-19, pero afortunadamente hemos seguido sintiendo esa solidaridad, hemos tenido importantísimos contactos con todos los continentes del planeta y nos ha permitido esta coyuntura, es bueno decirlo, acrecentar las conexiones, las articulaciones. Es decir, que tenemos una buena cantidad de redes que todas unidas, pues vamos a terminar de consolidar esa red mundial en defensa de la humanidad, en definitiva. Yo siento que seguimos creciendo verdaderamente como Red en Defensa de la Humanidad, con todas las
peculiaridades que puedan existir, se siguen uniendo a nosotros, repito, movimientos sociales, partidos progresistas, partidos de izquierda, que quieren tener mayor información incluso de qué es la Red en Defensa de la Humanidad, cómo hacen para anexarse, para incluirse, para trabajar juntos, etcétera, etcétera. Y nosotros entonces desde Venezuela y sobre todo desde la Vicepresidencia de Asuntos Internacionales del partido, una campaña que seguimos llamando La Verdad sobre Venezuela, para seguir difundiendo nuestra versión de lo que realmente pasa en Venezuela y que sabemos parte de la solidaridad que ustedes nos han mostrado siempre y con la que seguimos contando. Una vez recibida la información, aclarando las situaciones que haya que aclarar, pues sabemos que ustedes nos ayudan, nos apoyan en la divulgación por todas las vías posibles de esa verdad sobre Venezuela. Gran apoyo, gran manifestación de lo que seguimos llamando el internacionalismo revolucionario, ¿verdad? El internacionalismo solidario. En ese sentido, compañeros, compañeras, en estos minutos, permítanme compartir con ustedes unas cortas reflexiones, ¿no? Primero, me parece muy importante seguir conversando sobre una pregunta que mucha gente todavía se hace. ¿Por qué recibimos tantos ataques del gobierno norteamericano y sus aliados? Y ese recibimos no es solo Venezuela, ese recibimos es fundamentalmente Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y por eso nos siguen llamando el Triángulo del Mal. Pero también, sabemos, siguen atacando a países hermanos como México, como Argentina. Siguen los ataques muy fuertes, incluso ahora en esta coyuntura intentando todavía desconocer los resultados electorales en la hermana Bolivia. Los ataques siguen por todas partes. El imperialismo norteamericano intentando esclavizarnos de nuevo. Como ese patio trasero de otra época que ellos quisieran retomar. Pero fundamentalmente entonces enfilan las baterías contra Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Por qué? Bueno, porque allí están las enseñanzas que nos han dejado nuestros procesos, la resistencia de nuestros pueblos. Ustedes saben cómo prácticamente podemos hablar de una década dorada de nuestra América para fijar un lapso del 2002 al 2012, digamos, con altos, bajos, avances, retrocesos, pero sin duda que fue una década de grandes triunfos para el progresismo en nuestra América. El imperialismo, muy preocupado por esa situación, arreció los ataques, afinó su guión de golpe de Estado continuado, su guión de guerra no convencional, y sabemos, lograron algunos objetivos importantes para ellos. Lograron recuperar algunos terrenos de mano de ese progresismo que floreció de manera tan importante en nuestro país. Y sin duda que Venezuela, con toda humildad lo decimos, con el liderazgo del comandante eterno Hugo Chávez, jugó un papel importantísimo en ese florecimiento de las batallas, de las luchas en nuestro continente. Y Hugo Chávez, ligado desde el primer momento de su primer triunfo electoral y que permitió darle inicio a la revolución bolivariana en Venezuela en 1999, ligado, articulado directamente con ese otro gigante, maestro, padre de nosotros los revolucionarios, las revolucionarias, el comandante Fidel Castro. Ellos dos comenzaron un trabajo que permitió unirse con otros líderes como Evo Morales, Néstor Kirchner, etc. Y los pueblos asumieron el despertar y comenzaron a elegir
a líderes y lideresas en nuestro continente con ese pensamiento progresista, para denominarlo de esa manera, teniendo en cuenta las diferentes peculiaridades, pequeñas diferencias, etc., ¿no? Y entonces, como decía, el imperialismo arreció los ataques y logró algunos triunfos circunstanciales, los llamo yo, y seguro que algunos de ustedes pueden compartir esa definición conmigo. Triunfos circunstanciales porque nuestros pueblos siguen en las calles, sigue la lucha. Es decir, que desde mi punto de vista, el mapa geopolítico de nuestra América, que cambió completamente en esa década a la que me estoy refiriendo, a pesar de los altos y bajos, de los avances y retrocesos, ese mapa político de nuestra América, haga lo que haga el imperialismo, no va a poder hacerlo retroceder. Tendrán esos triunfos circunstanciales, pero nuestros pueblos, repito, seguirán luchando, seguiremos resistiendo y vamos a continuar venciendo. Y ahí tenemos, para mencionar solamente un ejemplo, aunque hay otros, en estos últimos años, en estos últimos meses, hay ejemplos de cómo se van concretando esas resistencias para que las fuerzas progresistas recuperen los terrenos perdidos. El último ejemplo, como lo mencioné, es Bolivia. Sabemos el golpe de Estado que le montaron a Bolivia dentro de ese guión de golpe de Estado continuado que ha venido aplicando el imperialismo con diferentes maneras, diferentes facetas, diferentes herramientas. Allí montaron un golpe de Estado de los más tradicionales, un golpe de Estado militar disfrazado de legalista, echando mano a un supuesto fraude electoral cometido por las fuerzas que apoyan a Evo Morales. Con el pretexto del supuesto fraude, montaron el golpe militar. Hace un año atrás se montó ese gobierno fascista dirigido por el gobierno norteamericano y sobre todo por la misma presión del pueblo en las calles, tuvieron que organizar un proceso electoral. Proceso electoral que ha demostrado entonces, no creo que alguien, decía mi abuela, con 3 dedos de frente pueda tener alguna duda, ¿no? Solamente siguen esgrimiendo algunas falsedades por allí, pero sin argumentos valederos. Creo que está obviamente demostrado que lo de hace un año en Bolivia fue un montaje, una farsa, para justificar un golpe de Estado. Entonces el mismo gobierno fascista, como sabemos, organiza el proceso electoral, no permiten que Evo Morales participe, intentaron sacar al MAS de las elecciones, no pudieron por la presión nacional y por la presión internacional, hay que reconocerlo también. Organizaron el proceso electoral, se dio el proceso electoral con presiones de todo tipo, persecuciones, intentos de saboteo, y sin embargo allí estuvo el pueblo boliviano mayoritariamente votando, apoyando a través del voto al MAS, es decir, al progresismo, al socialismo, incluso al liderazgo que sigue ejerciendo Evo Morales, el compañero presidente indígena en esa región y en toda nuestra región. Incluso el MAS sacó una votación más alta que en las elecciones anteriores. El año pasado ganaron con el 47% aproximadamente. Ahora los resultados ya están reportando 55% y un poco más. Ahí está entonces la evidencia que no hubo ningún fraude electoral, sino, repito, una farsa para justificar un golpe de Estado. Y siguen intentando desconocer los resultados. Algunos voceros de ese fascismo, de ese gobierno impuesto por los Estados Unidos, siguen intentando
decir que hubo fraude ahora en estas elecciones. Ellos mismos organizan el proceso y ellos mismos se hicieron fraude, pero para que ganara el MAS. Cosa rara, ¿verdad? Cosa muy extraña. Entonces, ese es un ejemplo desde mi punto de vista de cómo los pueblos seguimos resistiendo y vamos a seguir venciendo. Haga lo que haga el imperialismo norteamericano, nuestros pueblos han decidido ser definitivamente libres. Y por eso decía, y yo creo fervientemente en eso, sin pecar de exceso de optimismo, haga lo que haga el imperialismo, no podrá echar atrás el mapa político que cambió definitivamente para siempre en nuestra América en esa década a la que me he referido. Y entonces siguen intentando frenar a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba sobre todo, porque ellos siguen diciendo que somos un mal ejemplo. Y sí, teniendo en cuenta su proyecto, su filosofía capitalista, imperialista, sí, somos un mal ejemplo. Pero nosotros sabemos que al contrario de lo que ellos piensan, somos un buen ejemplo para nuestros pueblos. Hay que decirlo con humildad, pero conscientes de lo que representan nuestras revoluciones para los pueblos que siguen luchando por su liberación y su soberanía. Y ellos nos llaman el triángulo del mal. Yo he dicho, si de triángulos hay que hablar será el triángulo del bien. Nosotros somos el triángulo del bien, porque el humanismo, la solidaridad, el internacionalismo revolucionario que nosotros practicamos, sin duda que es buscando el bienestar de nuestros pueblos. Dentro de esa concepción que retomó Chávez del proyecto bolivariano, la unión de nuestra América para el beneficio de nuestros pueblos, para defender juntos nuestras soberanías, nuestras independencias, que en definitiva es la soberanía y la independencia de nuestro continente. Respetando, ya decía, las peculiaridades, las diferencias que se pueden presentar, pero con un proyecto estratégico que tiene una columna vertebral fundamental, de libertad y soberanía, de patria, patria grande, de unidad y solidaridad, de humanismo, de buscar, como decía el padre libertador precisamente, Simón Bolívar, buscar cómo establecer los gobiernos que le den a nuestros pueblos la mayor suma de estabilidad social, la mayor suma de estabilidad política y, en definitiva, la mayor suma de felicidad posible. Otros teóricos del socialismo han dicho, hablan de el trabajo gratificante, las soluciones gratificantes. Bueno, es buscar la mayor suma de felicidad posible para nuestros pueblos. Por eso nos atacan tanto, y entonces con eso, para no alargarme mucho, compañeros, compañeras, y bueno, y que ustedes, algunos de ustedes den sus opiniones, me hagan algunas preguntas si así lo consideran, sobre todo algunas dudas que puedan existir todavía sobre el proceso interno en Venezuela. Me refiero rápidamente a ello. Ustedes saben que nosotros, enfrentando el bloqueo económico financiero que nos ha impuesto el gobierno norteamericano, un bloqueo terrible, criminal, en esta coyuntura que estamos viviendo, nos ha reportado una pérdida de recursos para el país, sobre todo los provenientes de la industria petrolera, alrededor de los 130.000 millones de dólares. Del 2015 a esta parte, fundamentalmente. Un bloqueo económico financiero terrible que, para decirlo así muy rápido y llanamente, nos impide vender nuestros recursos al mundo, comenzando por el petróleo, pero también otros minerales, otros productos que se procesan en el país, que forman parte de nuestra riqueza. Pero también nos impiden comprar
lo que necesitamos en el país, algunos alimentos, medicinas, etc. Nos impiden solicitar créditos financieros a cualquier institución como lo puede hacer cualquier país del mundo. Nos han robado, porque esa es la expresión exacta, nos han robado bienes importantes que tenemos en el exterior, como la refinería Citgo, que está en el propio territorio norteamericano, pero también una empresa en Colombia, recursos financieros directos como las reservas de oro en Europa. Un bloqueo terrible que por supuesto nos ha causado dificultades internas. Y además la pandemia, que la hemos atendido como los países socialistas, progresistas, hemos estado atendiendo ese mal mundial, y que ha servido sin ninguna duda para mostrar la gran diferencia entre el capitalismo y el socialismo, para poner los dos proyectos fundamentales de la humanidad. O es socialismo o es barbarie. Capitalismo o socialismo. Nosotros consideramos que no hay otra vía, respetando cualquier otra opinión en ese sentido. Los socialistas hemos atendido la pandemia, y está el ejemplo de Cuba y Venezuela, para ponernos nosotros mismos aquí como ejemplo, pero hay otros a nivel mundial. Hemos atendido la pandemia como realmente somos los socialistas, pues con el sentido humanista que ya mencionaba, el sentido de solidaridad, de darle la atención directa al pueblo de manera gratuita, con una gran calidad, recibiendo ese apoyo solidario de otros países, en Venezuela, recibiendo el apoyo de Cuba. Pero Cuba, ustedes saben que además de haber atendido a su población con ese mismo sentido, con resultados muy importantes para lo que es el control de la pandemia, para lo que es la batalla contra ese mal, además Cuba ha enviado misiones médicas, ustedes saben, a más de 50 países del mundo, incluyendo países del llamado primer mundo. Han recibido el apoyo de este pequeño país en lo geográfico, pero inmenso en lo que a la solidaridad internacional se refiere y la atención a su pueblo se refiere. A Venezuela han llegado y se cumplen los tiempos establecidos, y van y vienen misiones de salud, pero que mantienen en el país aproximadamente de manera permanente unos 2.000 médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, diferentes personal de salud, para apoyarnos en toda esa atención a nuestro pueblo. Y hemos logrado entonces resultados muy importantes, y tenemos cómo mostrarle al mundo esos resultados, importantes sobre todo para nuestros pueblos. Fíjense que mientras Estados Unidos, ustedes estoy seguro que conocen esas estadísticas, mientras Estados Unidos, que sigue presentándose y algunos lo defienden como la maravilla del planeta, como el modelo de democracia, etc., bueno, es el número 1 en contagios y muertes por la pandemia. Uno de sus lacayos acá en el continente nuestro es el número 3, Brasil. Y así están Colombia, Perú, uno en el número 5, otro en el número 9, en lo que a esas estadísticas fatales se refiere. Y ustedes saben que esta relación es inversa. Mientras más cerca estés de los primeros lugares, es porque peores resultados has tenido en la batalla contra la pandemia. En cambio, nosotros, Venezuela, por ejemplo, tiene semanas que se mantiene en el número 53 en esa estadística mundial. Reconocida y calculada esa estadística por instituciones como la Organización Mundial de la Salud. No las calculamos nosotros mismos, que alguien podría decir que estamos falseando los datos, etcétera, ¿no? Son datos reconocidos por instituciones internacionales. Venezuela ocupa el puesto número 53 desde hace varias semanas.
pero Cuba ocupa el número 123, 122. Se ha mantenido allí durante estas... Y Nicaragua, el puesto número 127. Ahí está la muestra, pues, de cómo nosotros, el triángulo del mal, entre comillas, mal para los imperialistas, el triángulo del bien para nuestros pueblos, hemos atendido la pandemia y colaborando entre nosotros mismos. También hay que aprovechar y reconocer el apoyo que hemos recibido de países como Rusia, China, etc. Pero entonces, a pesar de las dificultades que nos ha creado el bloqueo económico financiero y todas las demás aristas de ese plan del imperio, de ese guión de golpe de Estado continuado que nos siguen aplicando, la guerra mediática psicológica, los intentos de armar actos violentos en el país a lo interno, siguen los intentos de saboteo, la subversión interna de la ultraderecha y la pandemia, además, que se suma allí. A pesar de todo eso, hemos ido controlando la pandemia con los resultados que ya les decía. El bloqueo lo hemos estado controlando, incluso rompiendo en algunos casos, gracias al apoyo de esos amigos internacionalmente como Cuba, Rusia, China, etc. Y el pueblo nuestro, además, con una gran conciencia, una gran disciplina y una gran organización, sobre todo la conciencia que la mayoría de nuestro pueblo entiende claramente por qué está sufriendo algunas limitaciones en lo que a alimentos, medicina y otros insumos se refiere. El pueblo tiene bien claro, en su gran mayoría, que no son malas políticas del gobierno, que no es ineficiencia del gobierno, sino todo lo contrario, el gobierno haciendo grandes esfuerzos y junto a su pueblo de manera organizada, disciplinada, buscando las vías de solución, con algunas fallas que siempre existen, por supuesto, pero el pueblo sabe que la gran mayoría de las dificultades presentadas son las impuestas, las que se originan por el bloqueo económico-financiero fundamentalmente que nos han impuesto. Con esas dificultades vamos al proceso electoral que ya está en pleno desarrollo. Como ustedes saben también, pero es bueno destacarlo, es el proceso electoral número 25 en 21 años de revolución. Como alguien ha dicho por allí, extraña dictadura, ¿no? Porque nos siguen llamando dictadores, los imperialistas y los lacayos del imperialismo. Extraña dictadura que en 21 años de proceso ha realizado 24 elecciones y va para la número 25. Y elecciones apegadas a la Constitución y a las leyes. Elecciones realizadas con si no el mejor de los mejores sistemas electorales del mundo, con todas las garantías establecidas y practicadas. Es prácticamente imposible que en Venezuela exista fraude en algún proceso electoral, aunque la oposición, y en este caso concreto de la número 25, que concluye con el proceso directo electoral el 6 de diciembre, los que siguen diciendo que no van a reconocer las elecciones, que va a haber fraude, a lo interno es un pequeño grupo de la oposición que decidió no participar porque le siguen instrucciones al imperialismo norteamericano. Y bueno, y son los representantes de ese gobierno estadounidense y sus lacayos en el continente y otras partes del mundo los que dicen que no van a reconocer los resultados de las elecciones, porque son unas elecciones ilegales, a destiempo, todo lo que se les ocurre decir, eso es falso. Todo lo que ellos esgrimen es falso. En Venezuela, repito, es prácticamente imposible que exista fraude. En todas las elecciones que han perdido ellos anteriormente, que son 22, de las 24 anteriores, han dicho fraude, han gritado fraude. Se les piden las pruebas, nunca las han presentado, porque efectivamente no pueden presentar ninguna prueba. No hay pruebas porque no hay fraude.
pero lo siguen pregonando, bueno, como parte de la guerra mediática psicológica para seguir sembrando esas matrices de opinión a nivel nacional e internacional. Pero bueno, vamos al proceso electoral, o estamos ya en el proceso electoral, porque el Consejo Nacional Electoral fijó la fecha y se está desarrollando todo con toda normalidad. Un proceso electoral que, fíjense, tiene 16 auditorías, único en el mundo. Auditorías que se hacen antes, durante y después de las elecciones en concreto, con participación de todos los partidos, representantes de todos los partidos políticos y representantes de otras instituciones relacionadas con el proceso electoral, nacionales e internacionales. Ya están confirmados, aunque por ejemplo la OEA dice que no puede ir como observador, como veedor. Bueno, ya están confirmados aproximadamente 300 representantes de organizaciones electorales, de expertos electorales a nivel internacional, representantes de partidos políticos, donde no todos son partidos políticos aliados o de izquierda. Es decir, que hay realmente un reconocimiento de la mayoría de la comunidad internacional a nuestro proceso, aunque los lacayos del imperialismo sigan diciendo que no reconocen nuestro proceso. Eso a nosotros nos importa un bledo, y perdonen la expresión. A nosotros nos interesa el reconocimiento primero de nuestro pueblo, y es lo que está sucediendo. La mayoría del pueblo venezolano está participando en el proceso, incluyendo una mayoría opositora, que también es bueno recalcarlo. La mayoría de esa oposición que estuvo durante años apostando por el golpismo, en este contexto decidió participar en las elecciones. Se inscribieron, compañeros, compañeras, en ese proceso electoral, entre partidos regionales y nacionales, 107 partidos. La inmensa mayoría son de la oposición, porque ellos en algunos sitios van unidos y en otros no, sobre todo a nivel regional. Del gran polo patriótico, que es ustedes saben, la alianza que apoya al gobierno bolivariano, al proceso chavista, somos 9 partidos. El Partido Socialista Unido de Venezuela y 8 partidos más. Somos 9 partidos. Los demás, hay un grupo pequeño que salió, que es una fuerza progresista, hay que reconocerlo, pero que aunque se hizo el intento por todas las vías posibles de hacer una alianza perfecta y que ninguna fuerza progresista se saliese del polo patriótico, el Partido Comunista de Venezuela y algunas individualidades decidieron tener sus candidatos propios. Está bien, se les respeta, aunque no se comparte la decisión tomada. Pero ellos también están participando con todas las garantías, sin problemas de ningún tipo. Eso para nosotros no es oposición, por supuesto. Es una fuerza progresista que decidió ir aparte del polo patriótico. Pero lo que es realmente la oposición en Venezuela conforma la inmensa mayoría de los partidos regionales y nacionales. Y fíjense que se inscribieron para elegir 277 diputados y diputadas, con sus principales y suplentes, por supuesto. Se inscribieron más de 14.000 candidatos y candidatas. Y más de 13.000 de esos candidatos y candidatas son de la oposición. De esa mayoría de la oposición que decidió, pareciera, y ojalá que sigan así. Ayer el presidente Maduro decía en una rueda de prensa internacional que tuvo que él está seguro, e incluso lo lanzó como una profecía, y ojalá sea así, que del proceso eleccionario que termina el 6 de diciembre va a surgir una nueva oposición en el país. Una oposición democrática, una oposición con la que se va a poder trabajar en función del bienestar del país.
Ojalá sea así, todos lo pedimos. El propio Chávez en su momento, ustedes deben haberlo oído en algún momento, sobre todo en esos procesos electorales en los que él participó mientras estuvo con nosotros en vida, siempre pidiendo una oposición seria y democrática en el país. Ojalá se consiga ahora, porque entonces efectivamente la mayoría de la oposición está participando con esos números que les digo, más de 13.000 candidatos y candidatas. La gran mayoría de los partidos inscritos en el Consejo Nacional Electoral son de la oposición. Y entonces, a pesar de las dificultades que estamos enfrentando, con un pueblo que sigue demostrando en mayoría que está consciente de las dificultades impuestas, que sigue apoyando nuestro proceso de construcción socialista, vamos, sabemos que es un gran reto y estamos trabajando muy duro para lograr lo que queremos. Un gran triunfo de la fuerza revolucionaria en el país el 6 de diciembre para que en enero, cuando se instale la nueva Asamblea Nacional, que en este momento ustedes saben que tiene mayoría opositora, porque fue una de las 2 elecciones que hemos perdido en estos 21 años, de las 24 anteriores, precisamente una de ellas fue la de 2015, de la Asamblea Nacional que está en vigencia y que se le cumplen sus 5 años ahora en diciembre. Y por eso hay que hacer las elecciones ahora, mandato constitucional. Entonces ahora el reto que tenemos es precisamente rescatar la Asamblea Nacional de las garras del fascismo. Es decir, lograr una mayoría importante de las fuerzas revolucionarias en esas elecciones del 6 de diciembre. Y una vez instalada esa nueva Asamblea Nacional en enero del año que viene, de manera conjunta, decimos nosotros, como lo reza nuestra Constitución, con los demás poderes del Estado, efectivamente lograr frenar los avances del fascismo, seguir rompiendo con mayor fuerza el bloqueo económico-financiero y por tanto reimpulsar nuestro proceso de construcción socialista en el país. Es el gran reto que tenemos por delante, compañeros, compañeras. Dicho así de manera resumida, es nuestra visión de la verdad sobre Venezuela articulada con, digamos, la verdad de nuestro continente. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Chávez, por esta exposición que nos amplía de manera importante el panorama sobre cómo se encuentra Venezuela en el contexto de las elecciones de diciembre, el panorama que ustedes ven hacia la situación internacional y regional en particular. Y me parece que nos ofrece insumos interesantes, además datos más precisos sobre el propio proceso electoral para tener una mejor proyección de nuestro análisis desde México sobre lo que estamos viendo y darle más potencia, obviamente, a la difusión de la realidad venezolana, a la defensa, digamos, de este proyecto bolivariano en los espacios en los que nos encontramos. Antes de dar la palabra, comentar muy brevemente que hubo compañeras y compañeros que comentaron que no iban a poder conectarse en este importante encuentro porque tenían compromisos académicos, sobre todo previamente establecidos, horarios de clase, algunas conferencias, en particular la compañera Ana Ceseña, el compañero Pablo Romo, Carlos Facio, varios que estuvieron comentando que les era imposible poder asistir, pero que se querían informar después de algunos elementos que pudieran tener en cuenta. Y faltan algunos que habían señalado que iban a ingresar, como Tatiana Col, por ejemplo. Pero bueno, entonces, como lo comentamos al principio, si te parece, Pedro, no sé si tú quieras hacer algunos comentarios, nuestro coordinador general de la red, y después dar la palabra a quienes quieran del capítulo hacer algún planteamiento. Pediría un énfasis especial en que pudiera Darío Salinas primero pedir la palabra, porque él tiene que retirarse en unos minutos para que pueda aprovechar este tiempo. Adelante, Pedro. Oh, gracias, Nayar. Realmente mi papel era saludarlos y darles la bienvenida. Simplemente
decirles que estoy feliz de verlos, de encontrarme con ustedes, tantos amigos y amigas queridos y queridas de México. No, adelante, la reunión comenzó, que siga la fiesta. Adelante, Nayar, gracias, bienvenidos y gracias a todos. Muy bien, Pedro. Bueno, adelante, Darío, y para hacerlo, para que yo pueda distinguir quiénes están pidiendo la palabra, puedan poner tal vez la manita que se usa aquí en el Zoom o pedirlo a través del chat para poder tener el registro de quienes quieran participar y que podamos aprovechar el tiempo lo mejor posible. Adelante, Darío, por favor. Bueno, buenos días a todas, a todos, compañeras y compañeros. Muchas gracias por este valioso informe del compañero Adán Chávez, que nos coloca en la senda de la campaña sobre la verdad, o la verdad sobre Venezuela. Me parece extraordinariamente importante y celebro este nuevo encuentro con el compañero y el capítulo México, porque necesitamos más que nunca estrechar los lazos solidarios entre nuestro pueblo y la revolución bolivariana en todas sus posibilidades y en todos los registros posibles. Yo tenía una sola cuestión que quisiera colocar sobre la mesa, porque lamento mucho, tengo clase en unos minutos más y debo retirarme, pero creo que la coyuntura política, la más inmediata, la del 6 de diciembre, se inscribe en un itinerario de grandes batallas democráticas en América Latina. Desde luego la de Bolivia, el triunfo enorme del pueblo boliviano, el plebiscito del domingo pasado en Chile, y en ese itinerario la enorme relevancia que tiene esta batalla electoral democrática del 6 de diciembre de la Revolución Bolivariana. Yo quería preguntarle al compañero, junto con lo que ya entregó para esta reflexión, si hay vasos comunicantes entre esa gran gama de fuerzas opositoras con sus múltiples candidatos y candidatas, si hay vasos comunicantes con esa otra fuerza que es el rostro más contrarrevolucionario, que es el rostro del golpismo, es el rostro del imperialismo con las fuerzas criollas construidas en territorio venezolano. ¿Hay vasos comunicantes o es una oposición que ha trazado una senda para participar con métodos políticos distintos? Quiero preguntar eso porque tengo en mente, lo que seguramente todos tenemos en mente, otros procesos dentro de esta larga experiencia democrática de elecciones victoriosas. No olvidemos el 2015, que también nos ha sorprendido. Entonces yo me hago esta pregunta, si posiblemente hay o no hay vasos comunicantes o son sendas completamente distanciadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. No sé si quiera el profesor Adán Chávez de una vez responder esta pregunta antes y ya luego ya tenemos una ronda. Disculpa, por lo general lo que hemos hecho es reunir varias preguntas y después el compañero Adán hace un comentario sobre ellas, ¿no? Entonces, sí, no. Recomiendo dar la palabra, ¿no?, a otro compañero. En este caso especial, entiendo perfectamente la dinámica, Pedro, era el caso especial de Darío, que ya se va a retirar, para que pudiera escuchar esta pregunta. Y luego lo hacemos como tú dices, que efectivamente es mejor así. ¿Qué les parece? Gracias, Nayar. Y sí, Pedro, era lo que iba a decir, que como Darío acaba de manifestar que tiene que retirarse a cumplir sus funciones como docente, y es una pregunta muy, muy interesante. Y se relaciona con lo que les mencioné hace un momento, que precisamente con argumentos, y alguno de esos él lo manifestó en esa rueda de prensa internacional de ayer. Decía el presidente Maduro que él pronostica el nacimiento de una nueva oposición en Venezuela después del 6 de diciembre, como resultado de este proceso electoral. Yo creo en ello también. Lo que ha estado mostrando por lo menos la mayoría de los líderes, de los que están dirigiendo el proceso electoral desde la derecha en Venezuela,
con sus candidatos y candidatas, respetando las normas establecidas, fijando posición pública en contra del golpismo. Incluso este proceso comenzó, compañeros, Darío y todos y todas, el año pasado, fundamentalmente, digamos a mediados del 2019, cuando por unas circunstancias muy particulares que se presentaron allí en el Parlamento, una buena parte de la oposición decidió desconocer a estos dirigentes fascistas encabezados por Guaidó y llamaron ellos mismos la rebelión de las regiones. O sea, la mayoría de los diputados y diputadas en la actual Asamblea Nacional, que son de la oposición y son representantes de los diferentes estados, esa representación regional que hay en la Asamblea Nacional, la mayoría se puso en contra de las pretensiones de ese grupo fascista de seguir utilizando la Asamblea Nacional, sobre todo la directiva de la Asamblea Nacional, que ellos conformaron a su parecer por ser mayoría allí, la fuerza de derecha, la pretensión desde esa directiva de la Asamblea Nacional de seguir intentando golpes de Estado con diferentes facetas. Esos representantes de las regiones de la derecha se rebelaron, ellos mismos lo llamaron así, la rebelión de las regiones. Y entonces se pusieron de acuerdo y nombraron, cumpliendo todas las normas establecidas, una nueva directiva en la Asamblea Nacional. Y a partir de ese momento, prácticamente se dividieron y quedaron conformados como una buena mayoría esa rebelión de las regiones y comenzaron ellos a manifestar que se diferenciaban del golpismo, que iban a tomar la senda democrática. Entonces, en este momento concreto, lo que se ha estado mostrando, Darío y todos y todas, es que pareciera, tampoco podemos afirmarlo completamente, ¿no? Pero pareciera que efectivamente no existen vasos comunicantes, como los ha llamado Darío, entre esa mayoría de derecha que está participando en las elecciones y el pequeño grupo fascista que decidió no participar porque le sigue instrucciones al imperialismo y que por supuesto siguen apostando por el golpismo. Una de las muestras de ello, desde mi punto de vista, es sin duda el hecho que otro de los representantes de ese fascismo, Leopoldo López, que como ustedes saben estaba exiliado en la embajada española y que venía desde hace varios años diciendo que él nunca se iría del país, que él iba a quedarse en el país, así fuese detenido, que iba a pagar su condena, que iba a seguir trabajando por el cambio del que ellos hablan. Hizo varios llamados al gobierno, se le atendió en su momento. Sin embargo, bueno, como se sabe, huyó del país con el apoyo del embajador y, por supuesto, del gobierno español, del embajador en Venezuela y sin ninguna duda con el apoyo del gobierno español. Huyó del país y allá está ya protegido por el gobierno, viviendo en uno de los sitios de la burguesía madrileña, Leopoldo López. Entonces, en definitiva, sí pareciera, y ojalá, seguimos diciendo nosotros que sea así, que este grupo mayoritario de la oposición venezolana se mantenga en la senda democrática y que terminen definitivamente de desligarse de ese golpismo y que con las lecciones que sigamos dando, con el triunfo que tengamos nosotros, la fuerza revolucionaria, el 6 de diciembre, con la instalación de una nueva Asamblea Nacional en enero, con mayoría revolucionaria, es lo que queremos, el pueblo dirá, pero por supuesto con una buena representación también de esas fuerzas de derecha que están participando, de esa oposición democrática, digamos, que está participando,
que se instale una nueva Asamblea Nacional para, junto a los demás poderes del Estado, bueno, terminar de desmontar esos intentos de golpismo y que podamos seguir en paz construyendo nuestro proceso, aunque sabemos que los ataques del imperialismo no cesarán, pero crecerá el apoyo internacional, crecerá en ese sentido, suponiendo que logremos los objetivos planteados, crecerá a lo interno la fuerza revolucionaria, pero entonces se iría consolidando una oposición democrática desligada del golpismo que sin duda ayudará a que ese proceso democrático en nuestro país se siga consolidando. Eso es lo que queremos y creo, Darío, y todos y todas, que efectivamente por ese camino vamos. Quizás puedan existir algunos pequeños vasos comunicantes entre ellos, pero lo que han manifestado a nivel nacional y públicamente los que participan en las elecciones, que son la mayoría de esa oposición, es que no quieren nada con el golpismo, que están desligados completamente de esa pretensión. Muchas gracias. Voy a dar la palabra ahora, como lo han ido pidiendo, a Ángel Guerra, luego Marcela Román y después José Antonio González Ruiz. Adelante, Guerrito. Buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Gracias, Nayar. Yo me tengo que retirar, desgraciadamente. Pero antes, porque tengo clases, antes quería agradecer al compañero Adán por la información que nos ha proporcionado, que es tal como la valoración que hizo Nayar posteriormente a que terminara Adán. Ha sido muy valiosa para nosotros compartir estos criterios. Realmente me sentí muy estimulado por el optimismo de Adán en relación con el futuro del proceso de gobiernos progresistas en América Latina, viendo estos retrocesos de los últimos tiempos como algo circunstancial. Realmente le robo ese tipo de valoración porque me parece muy acertada y muy apropiada para dar una idea de que estamos en un proceso que no es lineal, pero que la tendencia es que va abriéndose paso las ideas antineoliberales, las ideas anticapitalistas y las ideas de transformación social, soberanía e independencia nacional. Solamente una propuesta antes de retirarme, y es que nuestro capítulo haga un pronunciamiento muy categórico apoyando el proceso electoral del 6 de diciembre en Venezuela, que ya esto lo tenemos casi encima, rechazando la política agresiva de Estados Unidos y de gobiernos como el español, que ahora hemos visto que es una verdadera de vergüenza la actitud intervencionista, injerencista del embajador de España, que incluso se le dio la posibilidad de regresar a Venezuela después de una expulsión y haya continuado, inclusive ahora se le está acusando por el gobierno venezolano de haber participado en la operación, en la planificación nada menos que de la operación Gedeón. Resumen eso, un pronunciamiento de nuestro capítulo en ese sentido, porque creo que es muy importante apoyar el camino electoral y llamar la atención a las organizaciones mexicanas, tanto partidos políticos como organizaciones populares, en el sentido de la importancia de apoyar el proceso electoral en Venezuela, no solamente por la paz en Venezuela, sino por la paz en nuestra región y en el mundo. Yo creo que el proceso electoral venezolano va a ser un gran éxito. Ya se vio en el simulacro del domingo pasado el espíritu que está prevaleciendo
y creo que el chavismo, una vez más, va a demostrar de lo que es capaz, rescatando la Asamblea Nacional y convirtiéndola en un órgano enfilado a la defensa de la Revolución Bolivariana, de sus conquistas y de la solidaridad entre los pueblos de América Latina. Muchas gracias, compañeros. Un abrazo a todas y todos y les deseo el mayor éxito en la reunión. Muchas gracias, Guerrita. Sigue entonces Marcela Román, Enrique González Ruiz y luego Gilberto López y Rivas. Quien más quiera pedir la palabra me va diciendo para poder haciendo la lista. Pues muchas gracias, profesor, y pues gracias a todos, un saludo. Profesor Adán, yo tengo varios comentarios, ¿no? Como cosas que me gustaría aprovechar este espacio y compartirlas, pero bueno, trataré de resumir en 4 puntos. El primero sería una pregunta concreta, si han tenido relaciones, se ha mantenido la relación con México para las cajas CLAP. O sea, algo que hace como un mes salió una noticia de que habían cancelado las cuentas de una empresa que todavía pues trabajaba con las cajas CLAP, ¿no? Mexicana, y pues eso ha sido muy importante para mantener, ¿no? Ciertas semillas, como la lenteja, ¿no? Y entonces yo quisiera preguntarle eso concreto, si se mantienen relaciones de exportación de alimentos. Y el segundo punto que pues me atrae siempre, ¿no? Cuando se habla de la guerra mediática contra Venezuela y aprovechando que es el proceso electoral, creo que sí, que nos contara cómo justamente se sostiene un proceso electoral más allá del 6 de diciembre, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace distinto el análisis necesario político de Venezuela fuera del liberalismo, que entiende que pareciera que los procesos electorales son de un solo día, ¿no? Y hago esta pregunta porque estoy pensando justo en el trabajo de las comunas, ¿no? Que son el gran logro, digamos, de la posibilidad de organización del territorio de maneras diversas, y pues como que en la opinión pública justamente a veces entre parte de la guerra que funciona es ocultar lo que sostiene el proceso revolucionario, ¿no? Y pues felicitarlos porque justamente nos hablaba de cómo son capaces, ¿no? de articular distintas manifestaciones de información internacional, y sí me llama un montón la atención. El día de ayer hubo en la UICOM, la Universidad de la Comunicación, seminarios, ¿no? La Coordinadora Mexicana de Solidaridad con Venezuela también está haciendo actividades de información, ¿no? Son actividades de información que están saliendo en medios comunitarios, transmitiendo con todas las dificultades desde Venezuela, pero justamente eso que uno lee, ¿no? De lo que ha significado Venezuela para el apoyo internacional de una mediática crítica, en momentos como este es evidente, ¿no? Entonces, que nos cuente un poco también de cómo logran articularse desde las instituciones públicas, ¿no? Los medios públicos, los medios comunitarios, en redes, para generar una verdadera información, pues, contrahegemónica, ¿no? Que creo, y cierro con esto, que sí es algo que tenemos que tomar como autocrítica en otros procesos, incluso el boliviano, ¿no? Creo que faltó, a pesar de que los medios alternativos han tenido una participación importante, la guerra mediática imperialista funcionó de alguna manera, ¿no? Porque creo que siempre en la formación falta el proyecto antiimperialista. Y me parece que Venezuela ha sido un ejemplo de que no solo hay que hacer esas redes, sino que hay que fundamentarlas en una idea política como el antiimperialismo, y creo que eso es un logro que todavía nos falta como mucho más en otros procesos, ¿no? Aunque sean críticos del capitalismo, etcétera. Entonces, bueno, eso, y pues agradecer esta mesa. Gracias. Muchas gracias, José Enrique. Por favor. Gracias, Nayar. Primero, pues muy certero y muy oportuno el grupo organizador de esta reunión, porque estamos en un tiempo excelente para decir lo que pensamos acerca del tema Venezuela. Y
muy puntual y muy completa. Gracias, Adán Chávez, por tu información, por tu exposición. Nos abre nuevas vías de análisis de la situación, aunque pues debo decir que mis compañeros son gente muy informada, gente que está siguiendo el tema con mucho cuidado. Solo una pequeña observación y luego apoyar la propuesta de Angelito Guerra de que se haga un documento que circule. Una pequeña observación, Adán Chávez. Siento que pudiera haber un poco de exceso de confianza en el análisis de la situación. La experiencia latinoamericana nos demuestra, y la experiencia de vida mundial nos demuestra que las derechas no tienen, no son tan digamos, tan buenas personas como aparentan. Está bien que por razones tácticas digas que pues, las elecciones serán pacíficas, que va bien y esto, pero yo estimo que la cosa es más de fondo, ¿no? Hubo momentos en que nosotros pensamos, yo personalmente pensé que la bota gringa estaba ya prácticamente metiéndose a Venezuela, ¿no? No lo oculto. Fueron momentos muy difíciles, yo creo que lo siguen siendo muy complicados porque no ha cambiado el panorama latinoamericano ni se ha modificado la relación con el imperio. Ayuda mucho lo ocurrido en Venezuela, ayuda lo que está haciendo el maravilloso pueblo chileno hoy. Por supuesto que ayuda, pero yo digo que confianza más valdría la pena que no excederse en ella. Te mandamos un abrazo, gracias al gran pueblo hermano venezolano y saludo a todos mis amigos y amigas aquí presentes. A todos les mando un abrazo. Gracias. Gracias, Enrique. Gilberto López Rivas. Bueno, un saludo muy cariñoso para Pedro Calzadilla y el profesor Adán Chávez, y agradeciendo también, como el resto de mis compañeros y compañeras, esta charla es tan llena de información sobre el proceso electoral. El día de ayer, escuchando al compañero que expuso dentro de el evento que está organizando la Coordinadora de Solidaridad con Venezuela, él hablaba del tema de la guerra de todo el pueblo y el crecimiento de casi más de 4 millones de milicianos. Esto me parece muy importante también en el contexto del proceso electoral, y relacionado con la compañera Marcela mencionó, en el sentido de que paralelo a esos procesos electorales pues se están dando caminos de construcción de poder popular, particularmente el caso de las comunas, que me parece fundamental. Entonces la pregunta, Adán, es cómo el Partido Unificado de Venezuela, Partido Socialista Unificado de Venezuela, participa en paralelo, primero con esa guerra de todo el pueblo y segundo con la construcción del poder popular a través de las comunas. Y una pregunta muy concreta, porque externo una preocupación por el caso de la desaparición del compañero Carlos Lanz, que por cierto es uno de los analistas más prestigiados en todo el tema de la guerra de cuarta generación, y que no sabemos qué ha pasado con él, si hay una investigación sobre quién lo secuestró, qué pasó con él. Pues estamos muy preocupados mucho y hemos escrito al respecto. Muchas gracias, Adán, y muchas gracias, Pedro, y obviamente en apoyo a lo que Guerrita ha planteado de esta declaración sobre el proceso electoral de Venezuela, y siempre en la solidaridad
con el proceso bolivariano, con el gobierno y con el pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Adalberto Santana pidió la palabra también. Si les parece, no sé si hay alguien más en este momento que pueda seguir después de Adalberto, sino para hacer lo que es Raúl, y después hacemos le pediríamos una nueva exposición al compañero Adán Chávez para responder esto. Adelante, Adalberto. Bueno, muy buenos días, especialmente para nuestro colega y compañero Adán Chávez, que nos vimos última vez aquí en México, allá en la embajada, que lo recordamos muy bien aquella vez que nos reunimos, y también a Pedro Calzadilla, le envío un saludo, que nos vimos allá en La Habana a principios de este año, bueno, y a todos los colegas que estamos aquí presentes. A mí me parece muy importante el pronunciamiento que hagamos, yo creo que lo más breve posible en el próximo mes, particularmente en una coyuntura que es una vez que pasen las elecciones norteamericanas, independientemente de quién gane, o sea, tenemos que pronunciarnos en un momento que es, creo que importante, no tan solo para la defensa de Venezuela, sino también incluir en ese documento, en ese pronunciamiento, una felicitación por el triunfo del MAS en Venezuela, en Bolivia. Creo que es otro elemento que debemos destacar, y también denunciar, bueno, las presiones y agresiones contra los gobiernos progresistas en América Latina, ya sea Argentina, México, Nicaragua, obviamente Cuba, el caso del reforzamiento del bloqueo. De tal manera que se sienta exactamente esa solidaridad latinoamericana sobre diversos países de nuestra América Latina, aunque el énfasis principal va a estar en el caso de Venezuela. Solamente esa es mi propuesta. Muy bien. Raúl Romero, por último, y cerramos esta primera ronda, si les parece. Por favor. Muchas gracias Nayar y Pedro por la invitación, gracias al profesor Adán por esta magnífica exposición. Muy puntual, saludos a todos y todas mis compañeras. Y una pregunta muy puntual, ¿en el escenario electoral está contemplado los resultados en Estados Unidos? Es decir, más allá de tener claro que tanto conservadores como demócratas han mantenido una línea de agresión, el escenario postelectoral conflictivo en Estados Unidos, como escenario el desconocimiento de los resultados, ¿podría incidir en una mayor agresión, en mayor violencia en el caso de Venezuela? Gracias. Parece que Pedro pidió la palabra, perdón. ¿Me equivoqué? Gracias. Adelante, compañero Adán, por favor. Bien, compañero, compañera, muy agradecido por todas las opiniones, las preguntas. Espero poder aclarar todas las dudas que ustedes han manifestado, o el deseo de conocer un poco más sobre esa verdad sobre Venezuela. Fíjense, voy a comenzar diciendo algo, reflexionando sobre lo que planteó Enrique y relacionarlo directamente con lo que acaba de manifestar Raúl, le pregunta Raúl. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Enrique. No podemos pecar de un exceso de optimismo, lo llamo yo. Pero también creo, como lo manifesté en la primera intervención, que hay elementos para ser optimistas, para seguir teniendo mucha fe en los logros de nuestros pueblos, en ese camino, en esas batallas por la libertad y la soberanía. Porque, de acuerdo, sabemos que la derecha no va a cambiar sus planes en lo general. La estrategia de la derecha la conocemos y tendrán algunos cambios tácticos dependiendo de la situación que se les vaya presentando. Y sabemos que el imperialismo no va a cesar en sus intentos de frenar nuestras revoluciones y van a seguir buscando las diferentes maneras
de afinar, de cambiar lo que haya que cambiar en su guión, digamos, de perfeccionar su guión de golpe de Estado continuado para seguir intentando frenar nuestra revolución. En eso estamos claros. Pero, repito, creo que hay elementos que nos muestran que nuestros pueblos han madurado políticamente, unos más que otros, que este trabajo que nosotros venimos realizando ya desde hace varios años, y sobre todo con el empeño de Chávez y Fidel y todos los otros líderes y lideresas que fueron surgiendo y anexándose al proyecto de unidad, de integración, de trabajo conjunto en esos años, sobre todo en la década que mencionaba, pero que la década yo la menciono, lo planteo así, para mostrar los logros importantes que se dieron en ese sentido. Pero que a pesar de los intentos del imperialismo, la unión, la integración, la lucha continúa, para decirlo así. No nos han podido parar, a pesar de esas victorias circunstanciales del imperialismo y sus aliados. Y una de las mejores muestras sería precisamente lo que ha venido pasando en Venezuela, pero también en Cuba y en Nicaragua. Pero allí a Venezuela sobre todo, le han aplicado de todo en ese guión de golpe de Estado. Y no han podido con nuestro pueblo. Eso creo que es una muestra de lo que es la resistencia de un pueblo que ha decidido ser definitivamente libre. Y que puede ser el imperio más poderoso de la tierra y aplicándonos todas sus recetas de guerra no convencional, pero no han podido con nuestro pueblo. Y allí la fortaleza fundamental nuestra es el movimiento cívico-militar que nos legó Chávez. Y ese es un tema para el debate. ¿Cómo lograr en nuestros diferentes países, creo yo, movimientos cívicos militares que permitan mantener los deseos de un pueblo, que movimientos militares, aunque minoritarios, pero por supuesto con mucho poder económico y militar, por supuesto, y siguiendo instrucciones del imperialismo, monten golpes de Estado para frenar los proyectos populares de libertad y soberanía. Fíjense que en Venezuela lo logramos, un movimiento cívico-militar con mucha fuerza, y una fuerza que significa conciencia de lo que significa ser libre, de lo que significa defender la soberanía de la patria. En ese movimiento que Chávez se empeñó en organizar y lo logró. Un solo pueblo, como él lo definió, una parte civil y una parte militar. O como él decía, una parte sin uniforme y otra parte con uniforme. Pero un pueblo unido en movimiento cívico-militar para defender su soberanía. Con sus peculiaridades, pero creo que podemos decir que en Cuba ha sucedido algo similar desde los inicios de la revolución. Porque la revolución cubana armó su propio ejército con los cuadros fundamentales de los que dirigieron la guerra o la lucha armada que llevó a la victoria popular. Y en Nicaragua hay algo parecido. Un movimiento cívico-militar. Un ejército popular. Ese es un tema para el debate. Pero hay fortaleza. Primera cosa. Segunda cosa, que aunque tengamos esas ciertas debilidades en algunos de nuestros países, aquí en nuestra América, me parece que lo que está sucediendo en Bolivia es un ejemplo contundente de esto que yo vengo argumentando, que haga lo que haga el imperialismo, no van a poder revertir
ese mapa geopolítico que cambió para siempre en nuestro continente. Aunque van a seguir intentándolo y vamos a seguir teniendo retrocesos para luego volver a avanzar. Y bueno, y dependerá precisamente de cómo logremos esa fuerza continental, tendremos entonces, y ojalá que sea más temprano que tarde, más avances que retrocesos. Creo que el caso de Bolivia hay que seguirlo estudiando con mucho detalle. Por lo que decía, montaron el golpe de Estado. Un golpe de los más tradicionales, aunque un tanto disfrazado, pero un golpe militar, sin duda. Allí se mostró una debilidad en esa unión popular, vamos a llamarla así, en esa unión de pueblo. Se mostró que hay una de las columnas que está débil, la columna militar, que además es sumamente importante, como sabemos. Y entonces durante un año estuvo el fascismo ahí persiguiendo, asesinando los compañeros que tuvieron que exilarse, etc. Pero por la presión nacional e internacional tuvieron que montar las elecciones. Si hubiese sido por ese gobierno fascista, en lo que es su proyecto como tal, no hubiesen hecho elecciones. Tuvieron que montar el proceso de elecciones, obligados, creo yo. Es mi análisis. Y ahí están los elementos. Porque una dictadura no hace elecciones. Se vieron obligados a hacerla. Presión nacional, presión internacional. Y entonces ahí están los resultados. Y están tratando de desconocerlo, por supuesto. Y el imperialismo, yo me imagino los representantes del gobierno norteamericano, cómo estarán llamando todos los días, cada ratico, como decimos en criollo, a los representantes de ese gobierno fascista, a la propia presidenta, entre comillas, a su tren ministerial, a los líderes militares de ahí de Bolivia. Les deben tener una presión, pero tremenda, desde allá, desde las oficinas de Washington. Los deben estar llamando permanentemente y qué vamos a hacer, hagan esto, no permitan esto, etcétera, etcétera. Por supuesto que eso lo están haciendo. Y ahí es donde estoy totalmente de acuerdo con Enrique, ¿verdad? Por supuesto que no vamos a pecar de exceso de optimismo y decir que sí, que ya derrotamos al imperialismo y que no. Ahora es cuando vienen batallas duras. Pero creo que hay elementos para entonces mostrar eso, que yo lo planteo de esa manera, que ese mapa geopolítico que logramos cambiar en nuestro continente, sobre todo desde el 2002 hacia acá, y que fue una década de grandes logros, eso no lo van a poder revertir completamente como ellos quisieran. Por eso hay avances, hay retrocesos, y las batallas seguirán siendo muy duras. Pero ahí está, uno de ustedes mencionó lo de Chile. Lo de Chile es otra muestra. El pueblo chileno estuvo en la calle prácticamente todo el año 2019 y en los comienzos del 20. Y la pandemia favoreció en ese caso al gobierno ultraderechista de Piñera, porque por la pandemia se frenaron un poco las manifestaciones de calle. Pero recientemente las han hecho. Ustedes vieron las tomas de los medios de comunicación, se reunió más de 1 millón de personas allá en la plaza aquella de la Revolución chilena, de la liberación chilena, celebrando el resultado del plebiscito. Y ahí está, la inmensa mayoría de ese pueblo quiere constituyente, y eso significa que quiere una nueva constitución verdaderamente democrática, que ese pueblo quiere cambiar de gobierno. El presidente Maduro lo decía ayer también en la rueda de prensa internacional que les comentaba ahora. Faltó una tercera pregunta en el plebiscito de Chile, que por supuesto no la iban a hacer, pero que se hubiesen colocado allí, que el pueblo opinara si quería que se fuese o que continuara el actual presidente, así como votó el 73%
por la constituyente, el 80% por lo menos hubiese votado porque Piñera se fuese del gobierno chileno. Entonces, esa es otra muestra, los pueblos organizados, resistiendo. Y esa unión que nosotros hemos logrado en los últimos 3 años, sobre todo, a través del Foro de Sao Paulo, a través de esta red de intelectuales en defensa de la humanidad, conexión con partidos políticos progresistas de izquierda de diferentes partes del mundo, hemos estado en un trabajo permanente. Eso ha ayudado, sin ninguna duda, porque se sigue, así como ellos quieren seguir sembrando una matriz internacional que todavía es fuerte en contra nuestra, de alguna manera hemos logrado ir revirtiendo y sembrando una matriz internacional a favor de las luchas populares. Y es esa opinión internacional que, aunque a veces no hay cómo medirla exactamente, pero que se siente y ha llevado y ha obligado a que, entre otras cosas, se monte o se montase el proceso electoral en Bolivia. Y el imperialismo seguirá, por eso nosotros no tenemos ninguna duda en eso y tampoco tenemos esperanzas en que si no gana el señor Trump, la situación va a cambiar. Eso, gane el republicano, gane el demócrata, ustedes saben que ese es un sistema bien montado desde hace muchos años para que sea quien sea el presidente, el sistema sigue funcionando con las mismas ruedas, las mismas correas. Eso es así. Entonces, nosotros seguimos preparados, no pecamos de exceso de optimismo. Nosotros seguimos preparados para enfrentar ese imperialismo en el terreno que sea necesario. Fíjense que yo estoy seguro, Enrique y todos los demás, que así como tú dices que se sintió en un momento que la bota yanqui estaba en el país, es así. Y es más, y de repente lograron en algún momento poner uno de los pies, para decirlo así. Y el empeño de nuestro pueblo, ese movimiento cívico-militar bien articulado, bien consciente, los obligó a retirar la bota que habían puesto. Han intentado invasión directa utilizando el ejército colombiano, utilizando paramilitares colombianos, mercenarios entre colombianos y norteamericanos, utilizando las bases militares colombianas. Lo han intentado, pero no han podido. Han intentado incluso matar al presidente Maduro. Ustedes saben el hecho de los drones y tal. Y a unas cosas que las han planificado, ¿verdad?, al dedillo, pero les ha fallado porque está funcionando ese movimiento cívico-militar donde la milicia, que es otro tema para el debate, articulado con el poder militar, con esa columna que tiene que ser lo militar en un movimiento cívico-militar para la defensa de un proceso de cambios importantes y verdaderos en cualquier país. Chávez se empeñó y organizamos una milicia bolivariana, que hoy es la quinta pata, el quinto componente de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ustedes saben que como en todo país existían allá 4 componentes normales. Además, cada uno por su lado. Se hablaba porque así les interesaba y así es en otros países nuestros, las Fuerzas Armadas. Cada componente por su lado, haciendo lo que al gobierno neoliberal junto al imperialismo de ese país le interesa. La Armada, el Ejército, la Aviación, la Guardia Nacional en nuestro país. 4 componentes. Chávez los articuló y se plasmó en la Constitución Bolivariana del 99, nuestra Carta Magna, que surgió de la Constituyente de ese año 1999. La Fuerza Armada
y con todos los elementos teóricos y prácticos de unión, de verdadera unión entre todos esos componentes. Y se empeñó Chávez y lanzó la teoría, y el pueblo la asumió y se organizó la milicia bolivariana. Elementos del pueblo, líderes populares, una inmensa cantidad de mujeres participando allí, que quizás ustedes han visto algunas tomas en la televisión, algunas fotos por allí, señoras de 50, 60 años y hasta más uniformadas, con el uniforme gris de la milicia que se asumió allá. Igual que los hombres, pero quiero destacar el papel de la mujer en ese sentido, como en toda la revolución. Porque además Chávez dijo que ese era un socialismo feminista, una revolución feminista. Y entonces se asumió esa idea de Chávez de la milicia para la defensa de la patria. Y se organizó con líderes y lideresas de las comunidades, con mucha gente de esta que va y lo que se llama prestar el servicio militar, que duran 2 años en cualquiera de los componentes y luego salen a su vida civil. Todo eso Chávez lo transformó, pero bueno, elementos que prestaron servicio militar y luego militantes de la revolución, del chavismo, aunque no sean militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, asumieron el llamado de Chávez y se organizó la milicia, compañeros, Enrique y todos y todas. Y tenemos en este momento más de 3 millones de venezolanos y venezolanas que forman parte de la milicia bolivariana. Una tremenda organización real, concreta, que existe, que reciben entrenamiento militar, sobre todo los fines de semana. Y de lunes a viernes están en sus comunidades, pero organizados desde el punto de vista militar, trabajando en las comunidades, organizando las comunas, formando parte de las comunas. Y los fines de semana recibiendo entrenamiento militar. Parte de esas milicias forman parte de la inteligencia popular, que junto a los cuerpos de seguridad del Estado, la parte institucional, han hecho un inmenso trabajo, sobre todo descubriendo, detectando los elementos que han intentado infiltrar, mercenarios, paramilitares que han intentado infiltrar para actos violentos en el país. Entonces, todo eso se ha desmontado. Pero sí, ellos lograron, digamos, poner una bota. Y esa organización nuestra y la solidaridad internacional, gobiernos que de manera muy valiente han dicho claramente no vamos a permitir una invasión en Venezuela. Y que el imperialismo yanqui, con todo y el poder militar y económico que tiene, sabe qué significa eso. Y entonces han tenido que retirar su bota. Y la vuelven a poner y la vuelven a retirar. Y van a seguir intentando. Pero nosotros estamos preparados para enfrentarlos en el terreno que sea necesario. Y entonces hay ejemplos como el de Bolivia, como el de Chile, y otros pueblos como Ecuador, que sigue la gente en la calle manifestándose en contra del traidor, etcétera, y que tienen elecciones en febrero. Yo estoy seguro que en las elecciones de febrero, con todas las trampas, el saboteo que están montando, parecido a lo que hicieron en Bolivia, la fuerza revolucionaria de la Revolución Ciudadana va a triunfar en Ecuador. Y el imperialismo seguirá intentando frenar eso. Y repito, habrán otros retrocesos, pero vamos a seguir avanzando. Lo de Bolivia, yo estoy seguro que con todo lo que hagan, y lo están intentando, pero con todo lo que hagan no van a poder desconocer ese tremendo resultado, ese gran triunfo del pueblo boliviano. Y eso me permite encadenar con lo que decía Marcela rápidamente. Que sí, entonces las elecciones son o forma parte de esa estructura nuestra de construcción de poder popular. Todo eso está contenido en nuestra Constitución. La elección es una manera de participar de nuestro pueblo, pero hay otras. Y dentro de las elecciones, ustedes saben que más allá de las elecciones tradicionales, de elegir un presidente o presidenta, los miembros de la Asamblea Nacional, como va a ser ahora el 6 de diciembre, gobernadores, gobernadoras, etcétera, están los referéndums.
referéndum aprobatorio, referéndum consultivo, para que el pueblo participe opinando ante situaciones políticas importantes para ese propio pueblo. Pero además la organización, existen los consejos de trabajadores y trabajadoras en las fábricas, tanto del sector público como del sector privado. Hace falta todavía, pero allí está el germen del poder popular en función de los trabajadores y las trabajadoras en sus sitios de trabajo. Consejos de obreros, de trabajadores y trabajadoras. Y las comunas. Las comunas funcionan en el país, unas más que otras. Hay debilidades aún, hay cosas por resolver, pero es una tremenda experiencia que incluso los que no la conozcan, los invitamos cuando se pueda, que terminemos de controlar lo de la pandemia, que nos permita, aunque sea en una situación que no va a ser la normalidad a la que estábamos acostumbrados, pero que nos permita viajar, poder reunirnos de nuevo de manera directa. Los invitamos a que vayan a Venezuela a conocer, los que no la conozcan todavía, la experiencia de las comunas. Y el presidente Maduro acaba de lanzar un tremendo reto para el año que viene, que celebramos los 200 años de la batalla de Carabobo, tener organizadas para ese momento 200 ciudades comunales, que es, se entiende, un avance de lo que son las comunas que están funcionando en este momento. Entonces ahí seguimos en eso, Marcela y todas y todos, en ese camino de construir verdadero poder popular, a pesar de todas las amenazas, a pesar del bloqueo económico financiero, pero el pueblo sigue madurando. Y por eso, mayor disciplina, mayor organización, mayor conciencia y mayor unión en ese movimiento cívico-militar, que es sin duda la mayor fortaleza que tiene nuestra revolución. Con eso, creo que queda todo respondido, salvo 3 cosas puntuales, o 4 cosas puntuales. Una, camarada López, todos nosotros de Gilberto tenemos inmensa preocupación por la seguridad, la vida, de saber qué pasó con Carlos Blanco. Es una cosa terrible, a mí mismo me da, entre pena y otras cosas, tener que plantearlo de esta manera, pero ha sido imposible, una cosa sumamente extraña, ha sido imposible saber qué ha pasado con Carlos Blanco. Yo aquí se lo digo con toda sinceridad, desde acá mismo, desde La Habana, que no he podido volver a Venezuela desde febrero por lo de la pandemia, pero bueno, en conexión permanente con el gobierno, con los camaradas allá, casi todas las semanas, pero varias veces a la semana, por lo menos 2 veces a la semana, preguntando por el caso de Carlos Blanco, y no hay alguna evidencia de qué ha pasado con Carlos Blanco. Un caso sumamente extraño. Pero bueno, el propio presidente lo ha dicho, mucha preocupación y encima de los cuerpos de seguridad y de la inteligencia popular, de amigos, de camaradas que puedan tener alguna información, buscando. Pero hasta ahora, lamentablemente hay que decir, no tenemos ninguna información sobre el paradero y la situación real de Carlos Blanco. Y Marcela, que mencionaba otros 2 puntos, el de la relación de México, unas empresas que yo sé que estaban en contacto directo y contratos pues, de trabajo con el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, para llevar alimentos y que nos permiten armar las cajas CLAP, que los compañeros saben, ¿no? Que lo del nombre de las cajas CLAP viene de Consejo Local de Abastecimiento y Producción, son las siglas, CLAP, Consejos Locales de Abastecimiento y Producción, porque entonces ante la guerra económica que se acentuó ahora, desde el año pasado hasta acá sobre todo, pero esa es una guerra económica que viene desde hace tiempo, el bloqueo sobre todo
de algunos insumos, alimentos, medicinas, etc. Ante esa situación, el gobierno organizó, con ese poder popular que tenemos, consejos comunales, comunas, organizó los consejos locales de abastecimiento y producción. Es una organización popular local, como el nombre lo indica, para, de común acuerdo con el gobierno, distribuir alimentos que son subsidiados por el gobierno. El gobierno tiene contratos como el de esas empresas mexicanas que mencionaba Marcela, rompiendo el bloqueo, llegan los alimentos, el gobierno los cancela, por supuesto, en este caso concreto a través del Ministerio de Alimentación, se organizan las cajas con 10, 12 de los insumos más necesarios para el alimento de la población, y esas cajas CLAP, como el propio pueblo las ha bautizado, porque son las cajas con los alimentos que se llevan a esos consejos locales. El gobierno se los hace llegar a los consejos locales de abastecimiento y producción, donde hay siempre un jefe, una jefa de calle, la mayoría son jefas, reciben y con esa organización popular distribuyen por localidad. Eso nos ha permitido realmente darle una solución, aunque siempre con algunas dificultades, pero una solución muy valedera al problema de la distribución de los alimentos que se vio en dificultades por ese bloqueo económico. Esas empresas mexicanas, hasta donde yo sé, pero bueno, es una tarea que lleva directamente el Ministerio de Alimentación, hasta donde yo sé, esos contratos continúan. Y por eso, algunas veces con dificultades que las empresas, aunque quieren llegar al país, y así como las mexicanas hay otras, hay una brasileña, de aquí de nuestro continente, hay una, creo que argentinas, y de otras partes del mundo también hay, que quieren llevar y cumplir con sus contratos para llegar con los alimentos. También hay algunas que llevan medicina y tienen que, enfrentando el saboteo internacional, enfrentando ese bloqueo, tienen que hacer 1001 piruetas para poder llegar a los puertos venezolanos, y entonces eso retarda en algunos casos la llegada de alimentos y medicina, pero no por culpa de las empresas, y por tanto esos contratos tengo entendido que continúan, porque efectivamente nos han ayudado mucho en ese sentido, porque enfrentando el bloqueo norteamericano, que es prácticamente enfrentando al gobierno, al imperialismo norteamericano, las empresas siguen trabajando con nosotros. Y en lo comunicacional, Marcela y todos y todas, pues sí hemos logrado a nivel nacional, aunque todavía falta bastante, hemos logrado montar un sistema público de comunicación oficial del gobierno revolucionario, en conexión con una buena cantidad de medios de comunicación populares. Existen prácticamente en todos los estados y en casi todos los municipios del país medios comunitarios, radios, sobre todo las radios comunitarias, pero también periódicos impresos, y el sistema de comunicación a través de las redes sociales ha estado progresando bastante también a lo interno. Hay algunas televisoras comunitarias incluso. Entonces, en ese sentido, a lo interno hemos avanzado un buen trecho en lo que a la contraofensiva comunicacional se refiere. A nivel internacional la cosa es un poco más difícil, ¿no? Pero desde mi punto de vista también hemos logrado algunos avances, sobre todo con conexiones como esta que estamos haciendo nosotros. Pero también hay una buena cantidad de periodistas, de comunicadores sociales que tienen redes sociales con una gran cobertura, que nos hacen entrevistas, que les enviamos grabaciones y que entonces nos están ayudando en eso de difundir por todo el mundo la verdad sobre Venezuela. Y con mucha conexión, pues, desde Venezuela se está dirigiendo la comunicación con los elementos internacionales, desde el partido, con el apoyo del gobierno, por supuesto, pero sobre todo desde el partido. Hay una red internacional
en conexión con nosotros como Vicepresidencia de Asuntos Internacionales. Esto que les estoy diciendo lo dirige la compañera Tania Díaz, que es una periodista revolucionaria con mucha experiencia. Entonces hemos logrado esa conexión de los medios con los partidos, movimientos sociales, con la red en defensa de la humanidad. Y hemos avanzado y seguimos, por supuesto, atentos a todas las sugerencias que puedan seguir surgiendo, las propuestas. Por ejemplo, uno de los compañeros que siempre nos apoya, pero que también a veces nos llama la atención sobre algunas fallas que se presentan en ese sentido, es el compañero Buenabad, que ustedes conocen bastante y que es un especialista en el área, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, y desde que se inició la revolución nuestra en conexión con la revolución cubana, ustedes saben que también fue un tema permanentemente trabajado por Chávez, con Fidel y con el apoyo de otros y otras. Y por eso tenemos Telesur, que han intentado sabotearla de mil y una manera, sigue allí con mucha fuerza y prácticamente se transmite en todo nuestro continente y ya está llegando a otras partes del mundo. Y como producto de esas conexiones y de esos convenios, existe Hispan TV, existe Russia Today, etcétera, ¿no? Que algunos son aliados, algunos no comparten completamente nuestros planteamientos, pero dentro de esas alianzas transmiten de manera honesta la mayoría de las veces nuestras verdades, ¿verdad? Entonces hemos logrado conexiones de buena manera. Y sobre todo con Telesur y Russia Today, prácticamente se cubre el mundo con la contraofensiva comunicacional que estamos desarrollando. Bueno, espero con eso, compañeros, compañeras, haber cubierto sus expectativas. Les agradezco enormemente la atención, la solidaridad. Y bueno, como estamos aquí transmitiendo desde Cuba, y como Chávez siempre lo decía también, y es parte de nuestra revolución, asumimos esa máxima del apóstol José Martí. Amor con amor se paga. Así que de aquí para allá, lo mismo para todos ustedes. Muchos abrazos bolivarianos, revolucionarios, chavistas y antiimperialistas. Seguiremos venciendo. Pues, muchas gracias, compañero Adán Chávez. Había pedido Luis Hernández Navarro ver la posibilidad de una pregunta última. No sé si alguien más quiere hacer algún planteamiento último. Y también me parecería importante que Pedro pudiera darnos también un mensaje de cierre. Si contamos con unos minutos más para esto. Si le parece, compañero Adán Chávez, una última pregunta de Luis Hernández Navarro. Adelante, por favor, Luis. Pues buenos días y muchas gracias a todos. Muchas gracias al compañero Adán Chávez. Muy brevemente, compañero, las elecciones son momentos de confrontación interna en los países. Esa confrontación puede ser civilizada o no civilizada. Ustedes han logrado que un sector de la oposición participe y otro no está participando. Lo que hemos visto es internacionalmente la decisión de la Unión Europea y de Estados Unidos de descalificar el proceso eleccionario, anunciar que no lo van a reconocer, apostar al aislamiento internacional en esa vía. Internamente hemos visto acciones como el reciente ataque de la refinería de Amuay, ¿no? Donde cayó una torre, o sea, acciones de desestabilización interna. El presidente Maduro anunció que hay gasolina para 20, 30 días. Esto crea un panorama que anticipa un escenario de desconocimiento al proceso de las elecciones y de lucha de desgaste interna y desestabilización interna con acciones de sabotaje. Este escenario, ¿ustedes creen que el sector de la oposición que
decidió participar en las elecciones va a aceptar los resultados en caso de que le sea desfavorable, o en caso de que no le sea favorable se va a sumar esta escena a esta operación de desestabilización y aislamiento internacional. Adelante, por favor, profesor. No sé si hay otra pregunta. ¿Alguien más? O cerramos aquí. Cerramos. Bien. Bueno, fíjate, Luis, es parecida tu pregunta a lo que planteó Darío Salinas, que tuvo que retirarse porque iba a dar clases. Él preguntaba que si pensábamos nosotros que hay algunos vasos comunicantes, ¿no?, entre la oposición que está participando y ese grupo que sigue sin participar y que sigue apostando por el golpismo. Se relaciona con esto, ¿no? Lo que se ha estado mostrando, decía yo respondiéndole a Darío, lo que se ha estado mostrando es que pareciera que efectivamente o no existen o existen muy pocos vasos comunicantes entre esos dos sectores. Y que pareciera, por incluso manifestaciones públicas que han hecho, las acciones que tomaron incluso antes de anunciar las elecciones, y que ellos comenzaron por rebelarse ante las pretensiones golpistas y las intenciones de imponer una directiva a comienzos del año 2019 en la Asamblea Nacional. Esta mayoría opositora que está participando ahora en las elecciones, en aquel momento se denominó, incluso ellos mismos se autodenominaron la rebelión de las regiones, porque fue la mayoría de los diputados y diputadas representantes de los diferentes estados del país que decidieron no seguirle el juego a los 4 o 5 dirigentes fascistas de la oposición. Pareciera que ese rompimiento viene desde hace más de un año y que ahora con el proceso electoral pues ha terminado de definirse. Pareciera, ¿no? Pero eso no se puede asegurar completamente. El presidente Maduro sigue solicitando, pidiendo, como lo hizo Chávez en su momento, que ojalá que efectivamente ese sector de la oposición se mantenga en el camino democrático y no se regresen al golpismo. Yo lo comentaba dada la pregunta de Darío, que ayer en la rueda de prensa internacional que dio Maduro, él lanzó una profecía, digo él. Tómenlo como una profecía. Yo estoy seguro que después del 6 de diciembre, como producto de este proceso electoral, va a nacer una nueva oposición en el país, una oposición democrática que se va conformando y va a ser el 6 de diciembre su nacimiento definitivo. Bueno, todos apostamos por él, porque ojalá que sea así, ¿verdad? Pero no hay seguridad. Ellos han estado mostrando desde hace más de un año, decía, que pareciera que efectivamente se cansaron de intentarlo por el golpismo. Se dieron cuenta que no pueden. Eso no significa que su mentalidad haya cambiado. De alguna manera se relaciona con lo que decía Enrique González, que esa mentalidad no cambia de un día para otro. Y ellos siguen con su plan estratégico y cambian las tácticas, pues, dependiendo del momento, de la coyuntura que se les presente. Pero esa mayoría se dio cuenta que por el camino del golpismo no han podido ni podrán. Entonces, ojalá se mantengan en el camino democrático. Por lo que ha mostrado, pareciera, yo me atrevo a adelantar y de alguna manera apoyando al presidente Maduro en esa profecía, que efectivamente, sea cual sea el resultado de las elecciones, ellos lo van a respetar.
y que si sale será alguna individualidad de ese grupo que participa en las elecciones, podría salir una que otra individualidad a protestar en contra del proceso, a decir que le hicieron trampa, etc. Pero pareciera que la mayoría de los que participan aceptarán los resultados electorales. Ojalá sea así. Hay elementos para pensar que efectivamente va a ser así. Por lo que decíamos, pareciera que o no hay o existen muy pocos vasos comunicantes de ese sector que es mayoritario, que participa en las elecciones de la oposición, con el pequeño grupo que sigue apostando por el golpismo, siguiendo instrucciones del gobierno norteamericano. Ojalá que sea así. Sería beneficioso no solo para Venezuela, sino para todo nuestro continente, para todo este trabajo conjunto que vamos a seguir realizando. Bueno, un gran abrazo para todos y todas. Ahora sí, hasta muy pronto. Nos despedimos por ahora. Abrazos. Venceremos. Pues muchas gracias. Pedro, no sé si tú quieras cerrar. Creo que fue una reunión muy importante para nuestro capítulo. Vamos a tener mejores insumos todavía para el análisis y la defensa desde los diferentes espacios en los que cada quien se encuentra, para impulsar una mayor ofensiva mediática, una mayor ofensiva de contenidos y ampliar la información en nuestro país sobre el proceso bolivariano y la importancia de estas elecciones. Adelante, Pedro, por favor. Y no, bueno, gracias, Nayar. Gracias a los compañeros y compañeras que asistieron. Gracias a Dan. Gracias a los equipos que han hecho posible esta transmisión. Agradecerles enormemente. Para nosotros es muy importante la presencia en México de nuestra verdad. México, lo saben ustedes, lo sabemos todos, lo sabe el mundo, es muy importante lo que desde ahí se dice, desde lo que desde ahí ocurre, y la hermandad de ustedes y la solidaridad de ustedes vale un montón. Ha valido mucho y está valiendo también en muchos de los medios de comunicación, las voces que salen de allí, de los foros académicos, de las cátedras, de las organizaciones sociales y comunitarias, la solidaridad. Nosotros, bueno, desde la Coordinación Internacional saludamos la idea de esa declaración que propuso Darío, o no sé si Darío o Adalberto, no sé. Guerrita. Correcto. Y bueno, nos sumamos a esto. Creo que puede ser una iniciativa que, nacida de México, adoptemos en toda la red, en distintas partes del planeta. Y bueno, nada, decirles que estamos, digamos, encaminados a un encuentro general de la red de solidaridad con Venezuela. Ya los convocaremos en su momento. Y bueno, convocar como siempre a la solidaridad, a la amistad, a la unidad de nuestros pueblos, a la unidad de los revolucionarios y las revolucionarias del mundo. El ejemplo de Venezuela, el ejemplo que ha dado el comandante Chávez ha sido para nosotros fundamental en la construcción de una opción real de poder, abrir las puertas de nuevas formas, nuevos procesos políticos, la nueva historia en el continente. Gracias a todos y a todas, y adelante, venceremos. Agradecido siempre. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, profesor Adán Chávez, por el tiempo y las explicaciones. Y gracias a todas y a todos por haber estado presentes. Sin duda tomamos la palabra a la propuesta de Guerrita y estaremos en inmediato trabajando ya en una declaración desde el capítulo mexicano para aportar a la Secretaría de la red y podamos aportar con este análisis y esta propuesta.